acerca de cómo es la radio, cómo hacer una radio en línea, ¿no? Habíamos visto las ventajas y las desventajas. ¿Qué tan viable es hacer una radio? ¿Es conveniente? ¿Se puede hacer, sí o no? Vamos a ver cuáles son las posibilidades. Vamos a ver. Muy bien. Habíamos visto que cómo hacer un radio por stream, ¿no? Yo no una forma tradicional usando una antena, teniendo en una estación de radio, un sintonizador, un emisor, ¿no? Cómo hacer una radio, pero de una forma distinta a la tradicional. Entonces, a ver, veamos. Espera un momento, por favor. Ya. Bien, habíamos visto las ventajas. Hacemos en cuál eran las ventajas, ¿no? Ya vamos a un pequeño repaso. No se necesita licencia, no es como vimos en la clase pasada que tenemos que pagar al Estado, ¿cierto? Dinero para poder usar la frecuencia, el espectro electromagnético para usar mi radio, ¿no? Ya no. Tiene cobertura mundial, va a depender mucho de qué servidores tienes, ¿no? Que en este caso el servidor, si tú quieres tenga mayor cobertura, mayor cantidad de oyentes, sí también tienes que pagar, ¿no? Pero también hay servidores gratuitos. Pero el ancho de banda es muy pequeño para poder solamente usar cierta cantidad de personas. ¿Qué más? ¿Qué ventaja? Transmite de cualquier lugar, desde tu casa, una cabina, etcétera. Los costos son bajos. Si quieres usar en este caso un servidor gratuito, no necesita equipos tan complejos como un, un transmisor, ¿no? Audiencia específica. Teníamos que buscar un segmentar nuestra audiencia para que podamos tener la cantidad de oyentes necesarios, ¿no? Dirigida, por ejemplo, no sé, animales, recursos, música específica, qué sé yo. ¿Qué más? Multimedia, posibilidades. Tú puedes en tu página de radio colocar muchas cosas, ¿no? Textos, no sé, si tienes un programa de fútbol, una red de fútbol, poner estadísticas, goles, etcétera, ¿no? Eh, la gente puede dejar sus mensajes por medio de WhatsApp, ¿no? Puedes colocar una cámara para ver tu estación de radio en tu casa, puedes poner publicidad en banner, etcétera. Tiene muchas cosas. También sabíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan que las radios o la televisión en general utilizan auspiciadores, ¿cierto? Que son las empresas que pagan para que su propaganda salga en esa radio. Pero en este caso, nuestra radio digital, en línea, te puedes poner, por ejemplo, un banner de publicidad, ¿no? O colocar ahí tus anuncios para que puedan también, la gente pueda pagarte por hacer publicidad en tu radio. Si es una radio conocida, una radio que tiene mucho alcance, puedes ahí aumentar, poner tu publicidad. ¿Bien? Pero también hay desventajas. Ahora vamos a ver cuáles son las desventajas de transmitir una radio en línea. Bien. Aunque son más ventajas que desventajas, hay en tres cosas que la radio tradicional, la MFM, supera a las emisoras virtuales. ¿No? A ver. Dicen, no es gratis. ¿En qué sentido? Diferentes estudios concluyen que más del 90% de la población latinoamericana escucha radio tradicional prácticamente todos los días. Escuchar la FM o AM es barato. Hay un gasto inicial en el receptor, pero lo encuentras en los mercadillos hasta por $3. Muchos celulares traen incorporado una radio y en los autos o buses nunca falta un receptor. Súmale a ver cómo se está. Eh, dice que la mayor cantidad de gente en Latinoamérica sobre todo usa el 90% radio AM tradicional todos los días.
vamos en un carro, ¿no? En una combi, en un micro. Esa unidad de transporte tiene su radio FM, ¿no? Vamos ante un mercado, alguien está escuchando su radio, ¿no? Alguien que tiene un arte, ¿no? Tiene un oficio, un carpintero, no sé, un soldador, un zapatero, todos escuchan radio. Y todos usan radio en forma tradicional, ¿no? Un aparato, un transmisor, un receptor de radio. Que incluso esas radios son baratas, ¿no? Entonces, el receptor, ¿qué va a tener que gastar? Simplemente comprar una radio, ¿no? Que es solamente un solo gasto en ese momento, ¿no? Y dicen que ahí está por $3, ¿no? Incluso tu mismo celular, ¿no? Si no quieres gastar datos, pones tu antena, que es tu audífono, y escuchas radio por, en forma tradicional. ¿Ya? ¿Qué más? Un momentito, chicos, un ratito. Espera, chicos, un momentito, por favor. Ya. Seguimos. Entonces, bueno, solamente es el caso de comprar solamente su equipo, ¿cierto? Ya. A ver, entonces, muy aparte de comprar el equipo, dice que tiene que sumarle un poco de consumo eléctrico o baterías, ¿no? En cualquiera de estos casos, escuchando todo el día, no gastarás más de $5 al mes. Incluso hay receptores que utilizan energía solar, con lo que te ahorras el costo de baterías. O sea, escuchando radio todo el día, o sea, no gastará más de $5 al mes. Entonces es barato, ¿no? La gente no escuchará las 24 horas, pero escuchará 8 horas, 6 horas, de acuerdo a lo que trabajen. Entonces es barato el consumo eléctrico, ¿sí? Pero en cambio, al escuchar radio en línea hay que tener, primero, ¿qué cosa? Conexión a Internet, ¿no? Tienes que tener conexión a Internet. Tener un plan, si estás en la calle con tu celular, un plan ilimitado, de repente para poder usar Internet en línea y gastar tus datos, ¿no? ¿Sí? Dice, en América Latina aún es escasa la población que accede desde su hogar y menos del 30% y 40% lo hace con un acceso de banda ancha. O sea, sobre todo en América Latina hay poca gente que usa internet en su casa para escuchar radio. Muy pocas personas. Incluso lo hacen en un acceso de banda ancha. Un acceso ustedes saben precisamente que mientras yo tengo un ancho de banda mayor, puedo escuchar más cosas simultáneamente, ¿no? Videos, radio, buscar información, etcétera. Muy ahora, precisamente en Internet hay mucho tráfico, ¿no? Y a veces pasa que el Internet ahí se cuelga, se pone lento. ¿Por qué? Porque hay demasiado tráfico de información o de recepción que tu Internet se cuelga a veces. Se cuelga, ¿no? Precisamente porque tenemos un ancho de banda. Tenemos un ancho de banda. Entonces, no sé, por ejemplo, ustedes, ¿cuánto tienen de ancho de internet? ¿Alguien sabe cuánto tienen de internet ustedes? ¿Alguien sabe usted, por ejemplo, cuánto tienen de internet ancho de banda en su casa? ¿Nadie se ha preguntado? En tu recibo, cuando tú utilizas, te viene, ya sea físico o digital, ahí aparece cuánto que tú has hecho tú. ¿Nadie sabe, alumnos? ¿Nadie ha visto en su recibo? ¿Nadie sabe cuánto usan de internet de ancho de banda? A ver, estos son puntos de
¿Nadie sabe? ¿Nadie? A ver, Ramírez Jara, tú tienes internet en tu casa, ¿cierto? ¿Cuánto es el ancho de banda que tú tienes? ¿No sabes? No, no sé, profe, ¿cuál? ¿Los gigabytes ese que dicen? ¿O Está en megas, megas. 30 creo que es? 72 yo tengo. ¿72 megas? ¿Estás seguro? No, 30. A ver, yo tengo uno de 40 megas que es de Claro, ¿no? Que te da internet más teléfono fijo. Bueno, yo veo Claro, ¿no? No tengo, no sé cómo será Movistar, pero según me han dicho que Movistar tiene problemas, es lento, me han dicho que se va a parar colgando. Profe, Movistar en cierto tiempo se baja demasiado hasta cero, creo, hasta uno. Algo sí me han dicho, sí, que Movistar se baja bastante, me han dicho. Yo tengo Claro, no tengo muchos problemas, pero a veces se pone un poco lento, pero no mucho, ¿no? Bueno, entonces en el recibo ahí aparece, ¿no? Bueno, yo he visto en Claro que hay de 20 megas, 40 megas, no sé, se supone que en las líneas, en Europa está, está en el tema de los gigas ya, gigas de internet, gigabyte, no son megas, no gigas, gigabyte. ¿Por qué? Porque utilizan otro sistema de tecnología que es la fibra óptica, ¿no? ¿No se has escuchado hablar de la fibra óptica? Como uno le dice, son unos cables de fibra, de hecho de vidrio, que en ese material tú puedes enviar información y de todo tipo, ¿no? Y puedes simultáneamente revisar información sin necesidad que tu celular se te cuelgue. Entonces, generalmente acá en Lima, los troncales, las líneas principales están con fibra óptica, pero al llegar a nuestras casas ya es por cable coaxial, ¿no? Y si ustedes no sabían la fibra óptica, hace tiempo de trabajar en fibra óptica y las conexiones son en forma subterránea. Se han visto, por ejemplo, paneles, han visto en el piso, por ejemplo, unos buzones donde dice CPT, así, compañía para teléfonos, esos buzones, esas tuberías que están por el piso, ahí están las troncales de fibra óptica. Pero no solamente se usa fibra óptica para comunicación de redes de información, también para redes de datos. Por ejemplo, para instalar cámaras, también fibra óptica también, porque es una velocidad muy rápida. Para, por ejemplo, en las empresas, por ejemplo, de comunicaciones, telecomunicaciones, incluso en las centrales hidroeléctricas, en las centrales eléctricas, para comunicarse a los tableros eléctricos, ya no usan cables coaxiales, usan cable fibra óptica. Entonces, porque la comunicación es veloz, ¿no? Entonces, este año no nos ha faltado tiempo, pero hubiera sido bueno estudiar un poco lo que es fibra óptica, tiene bastante aplicación ahora en el tema de comunicación. Bueno, lo seguimos viendo. A ver, entonces, eh, dice, los costos de las cabinas o cibercafés varían en cada país, pero oscila entre $1 y $3 la hora. Bueno, antes hay, por ejemplo, cadena de internet, todavía hay, ¿no? He visto que hay cadena de internet, pero ese negocio ya ha bajado, ¿no? Porque ya no es tan rentable. Aunque hay gente todavía, jóvenes que vive hace años que no viene a cadena de internet, hace años que no van. La gente creo ahora más lo dedica para hacer juegos en línea, creo, ¿no? Juegos en línea. Creo que los internet son bastante altos, ¿no? Bastante rápido. Muy bien. Entonces, ese es el principal motivo por el cual la radio en línea no sustituirá completamente a la radiodifusión tradicional, ¿no? Porque seguirá siendo libre de recepción. Entonces, una pequeña desventaja que puede ser es tener acceso a Internet, ¿no? Que todos no lo tienen. ¿Qué más? No lo podemos escuchar en todo lugar. La imagen de un hombre caminando en su radio portátil y sus audífonos mientras escucha su radio favorita todavía no es posible con la radio en línea. Yo comentamos, para escuchar una emisora en Internet hay que tener conexión o en todo caso tener una computadora, ¿no? Hay poca gente que usa su radio, que usa, por ejemplo, escuchar música utilizando sus datos, ¿no? A menos que tengas un plan de internet limitado.
Entonces, para escuchar, por ejemplo, tus videos, tu música, ¿no? Porque de alguna forma los megas se gastan. Entonces, si bien es cierto, hay internet inalámbrico móvil, pero eso solamente puede suceder en áreas donde hay cobertura y aún son pocos. Los privilegiados pueden pagar por los datos que consume una transmisión online, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, que no hay acceso a internet, ¿no? En provincias, qué sé yo, donde no hay eh, internet. Claro, por ejemplo, vamos a preguntar a nuestro alumno que está de viaje, nuestro alumno Castillo, ¿me escuchas? Castillo Benavides. No se forme el cráneo. Sí, profe. Te preguntaba, justo en esa zona donde tú estás en Huamachuco, ¿no? Hace algunos años, a veces mi papá de esa zona, viaja por esa zona, y hace algunos años cuando él viajó me decía que no había señal de, por ejemplo, de Vitel. Vitel es hace 4 años, 5 años. Ahora imagino que en esa zona ya hay, ¿sabes tú si hay cobertura de esas principales líneas? Claro, siempre ha habido, Movistar también creo. Pero ¿sabes si hay conexión de internet de Vitel, Entel, sabes? ¿Estás al tanto de eso? Sí, profe, hacen recarga y todo. Vitel, Movistar, No, Entel. te pregunto de Entel y Vitel, sí hay. Sí, bueno, me dijiste que sí. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente en esos lugares no había señal, no había antenas de comunicación de Entel o Vitel. No había hace algunos años. Entonces, si no había señal de comunicación de esas antenas, entonces era imposible que la gente escuche, ¿no? Escuche. Entonces, por eso una desventaja puede ser de que no, en esas zonas no todos tienen acceso a Internet a Internet, ¿no? A Internet. Bueno, entonces, ¿qué más? Oyentes limitados, es una desventaja. ¿Ves? La cantidad de personas que acceden a una radio en línea está limitada por el ancho de banda del servidor que transmite, ¿no? Imagínate una autopista. Si queremos que por ella circulen más autos, deberíamos ensancharla, ¿no? Por ejemplo, ustedes van en la vía de Vitamiento Panamericana, generalmente siempre están construyendo pistas más anchas. ¿Para qué? Para que haya más flujo de autos. Entonces, de igual forma también es el ancho de banda de comunicación por Internet. Mientras el ancho sea más amplio, tú vas a tener mejor comunicación, ¿no? Mejor comunicación. Entonces, igual sucede con el tema de emisoras. Si queremos más oyentes simultáneos, tendremos que contratar un mayor ancho de banda. Los servidores normales no soportan más de 200 o 300 oyentes conectados al mismo tiempo. Tener capacidad para una audiencia de más de 5.000 oyentes simultáneos supone invertir más dinero. Ajá, ¿no? Entonces, el sistema de comunicación en línea por oyentes de una radio está limitada al ancho de banda. Los servidores normales soportan a 200 o 300 oyentes conectados al mismo tiempo. Eso pasa que no quiero escuchar radio en la mañana, en computadora. Yo, por ejemplo, de que de la mañana escucho, por ejemplo, escucho un poco de radio exitosa, radio RPP, escucho casi simultáneamente, ¿no? Radio oxígeno, ¿no? El problema que da Galdós en la mañana, da de 8 a 10. Entonces también escucho simultáneamente radio, ¿cómo se llama esta radio oxígeno? Radio Oasis. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta escuchar más que todos los comentarios acerca de política, de deportes, para estar leyendo información. Entonces, apago uno, mientras hay música escucho lo que es otra persona. Entonces, a veces pasa que se cuelga. No hay señal, no hay comunicación, se me va. Por más que pongo el botón de play de cada uno, entonces se va. A pesar de que ese RPP también está yendo. ¿Por qué? Entonces, esto indica que los servidores, bastante gente está escuchando simultáneamente, ¿no? Ahora que trabajo en línea, teletrabajo, la gente escucha al mismo tiempo su radio mientras hace su trabajo. Entonces, eso pone que el tema de que se cuelga la señal, se va la señal. Entonces, si querés tener una radio que tenga más audiencia, 5.000 oyentes, tienes que tener usar un servidor más ancho, ¿no? Entonces, invertir más dinero. Bueno, aquí hay una parte que estaba viendo que te indica, por ejemplo, cómo tú puedes saber cuánta gente está escuchando tu radio, ¿no? Bueno, un poco amplio, pero lo que puedo entender acá, por ejemplo, que ustedes saben que cada estación de radio, de computadora tiene una dirección IP, ¿no? IP es como su dirección electrónica en ese momento. Entonces, con esta dirección IP, por ejemplo, es
donde la gente que hace, por ejemplo, estafas por internet, estafas, ¿no? Ponen ahí, no sé, quiero comprar, un ejemplo, ¿no? Ahora ha aumentado mucho el tema de lo que es la ciberdelincuencia, ¿no? Ciberdelincuencia, que por ejemplo, gente que vende productos y tú tienes que hacer un depósito para que traigan ese producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Van, tienen su página en Facebook, yo vendo bicicletas, montañera, de tales características, ¿no? Supongo que estés 800 soles, imagínate. Entonces la persona que entra a su página dice, ya, ¿tengo esta bicicleta? Sí. Con tales características, sí. Hazme un depósito, el 50%, que es 400 soles, y te llevo a tu casa tu bicicleta, ¿no? Entonces la gente a veces va a hacer el depósito y esa persona desaparece. La pregunta es, ¿cómo lo ubico? Ustedes se han preguntado cómo ubico esa estafa, cómo ubico a esa persona que me ha estafado. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe? Si soy víctima de estafa por internet con una compra, ¿cómo hago mi denuncia? ¿O cómo la Policía de Investigaciones Informáticos encuentra a esa persona? ¿Alguien sabe? ¿O cómo creen que los capturan? Porque de algún tiempo esas personas son capturadas, ¿no? Se los capturan y hay gente que incluso vi la vez pasada un informe que unos ladrones era toda una mafia, una organización. Se había llevado más de 500.000 soles en puras estafas. Imagínense. A ver, les explico. Cada computadora, porque son negocios, esos estafas las hacen por computadora generalmente, por computadora, porque ahí puedes, por ejemplo, recibir las transferencias, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Cada equipo de cómputo que tú estás trabajando en internet tiene lo que se llama una dirección electrónica, que es el número IP. IP. Y esa dirección, las empresas que siguen el tema de investigaciones, estafas cibernéticas, van ruteando desde dónde viene esa dirección IP, de dónde está llegando. Va haciendo un seguimiento y ahí aparece exactamente en qué lugar está esa computadora, en qué parte de Lima, ¿no? En qué calle, en qué piso, ahí sale todo. Y así es como que llegan a los delincuentes a capturarlos. No hay otra forma. En dirección IP, tú puedes ver en ese momento quién está conectado y quién está haciendo algo indebido, ¿no? Entonces, acá te decía, por ejemplo, en esta forma de averiguar por medio de dirección IP qué cantidad está escuchando, qué gente, qué número de personas están escuchando tu radio en ese momento. O sea, es una dirección IP, por ejemplo. Dice, en este código fuente busca una dirección web compuesta por números divididos por 2 puntos. Por ejemplo, este número IP, 85, 25, 97, 243, te indica tu número IP. A ver, hace tiempo yo vi, hay que ver si encuentro ahorita, no sé si irá, cómo averiguar tu dirección IP de tu computadora. El IP de mi PC. Espera un momento. Tengo que ver si se encuentro acá para poder nosotros ver ahorita en mi computadora cómo hace mi dirección IP. En mi computadora. Bueno, vamos a perder tiempo buscando. Ya, a la próxima clase solo vamos a ver cómo averiguar tu dirección IP en mi computadora. Ya vamos a ver, vamos a perder más tiempo. Vamos a ver por la clase mejor. Pero le decía, esto que está, que estos números, 1, 2, 3, 4 números, indican la dirección de tu computadora. ¿Ya? Entonces, mediante acá una forma de poder ver, tú puedes ver una forma de registrar esto. Tú puedes ver, por ejemplo, cuánta gente está escuchando tu radio en ese momento, ¿no? A lo mejor está escuchando una sola persona, 11 personas, etc. Bueno, lo que importa más es la parte, a ver, diferencias entre producir internet, diferencias entre producir para internet o para una FM. A ver. Una pregunta muy recurrente entre los radialistas es si realmente hay diferencias sustanciales entre producir un programa para una radio FM o hacerlo para una radio que transmite exclusivamente Internet. La respuesta sería no. A ver, en realidad los mismos principios que aplican para unos sirven para los otros. Siempre tendremos que echar mano a la creatividad, el ingenio, echarle mucho ritmo y ánimo y trabajar muy bien los contenidos. Pero sí es cierto que en las radios en línea
las que transmiten solo por internet y no por FM, tienen ciertas particularidades que nos dan algunas pautas a la hora de producir las radios. A ver, hay radios que solamente hay por internet. A ver, yo les comento, a ver, hace tiempo, hace años, hace 10 años, 15 años, hay una radio que se llamaba Radio Z Rock and Pop. En Radio FM, yo escuchaba esa radio, y de pronto la radio desapareció. No sé, por ejemplo, ustedes, no sé quiénes se han enterado, por ejemplo, este año, en el mes de julio habrá sido, julio. No sé de ustedes quiénes se han enterado, por ejemplo, había una radio que se llamaba Radio Capital. ¿Alguien escuchó hablar de esa radio? ¿No? ¿Nadie escuchó esa radio, por ejemplo, Radio Capital? ¿Tu opinión importa que sea? ¿Nadie? Muchachos, escuchan solamente reggaetón, ustedes creen nada más, ¿no? A ver, esa radio era una radio de comunicación, tipo radio RPP. Yo escuchaba todas las mañanas porque habían comentarios de todo tipo de información, ¿no? Siempre uno estar informados de la coyuntura política, de noticias, de economía, etc. ¿Y qué pasó? Esa radio de la nada, recuerdo que llegó un día y dijeron, no avisaron nada, dijeron, bueno, estimados oyentes, hasta el día de hoy se va a transmitir la radio. Cuando escuché, no lo puedo creer, no lo puedo creer, que hasta hoy día va a transmitir esa radio tenía como ¿cuántos años? Como 10 años tenía esa radio allá en Lima, 10 años, Radio Capital, ¿no? También pertenecía al grupo de RPP, ¿no? Radio Capital. Y de un momento a otro la radio lo cortaron, ¿no? Lo cortaron, me acuerdo que la radio era 95.5 FM Radio Capital. Y la radio lo cortaron, ¿no? Entonces me sorprendió, ¿no? Porque había gente que trabajaba en esa radio, gente importante, periodistas conocidos, ¿no? Que trabajaba en esa radio y desapareció. Ahora, haciendo un poco de investigación, el saber por qué esa radio había cerrado, era un tema netamente comercial. ¿Por qué? Por el tema de pandemia, parecía que la radio no tenía muchos ingresos en condiciones normales, pero al aumentar la pandemia se hizo más restringido el tema de auspicios. Entonces, ¿qué pasaba? La radio ya no era comercial, ya la gente no pagaba auspiciadores por esa radio. Entonces ya no se podía pagar a los trabajadores, ¿no? A los periodistas. Imagínense transmitir una radio, sobre todo el tema de comunicación es un gasto, ¿no? Locutores, productores, los DJs, los reporteros, alguien que se encargue de la página web, ¿no? Es un gasto tremendo, hay varios gastos que hay que hacer. ¿Y qué pasó? Simplemente esa radio, que era Radio Capital, la cerraron, y ahora hay una radio de cumbia. Ponen música de cumbia todo el día. La pregunta es ¿por qué? Porque la radio cumbia tiene más acceso a la gente escucha su música, le gustan sus fiestas, entonces pone su música cumbia, y obviamente que la gente, como esa radio escucha más tipo de gente más popular, la gente auspicia, ¿no? Y ahí no se gasta nada. Simplemente un DJ, un locutor y nada más. Ya se olvidan del tema de página web, se olvidan del tema de reporteros, el tema de informes, el tema de enlaces vivos, en microondas, etc. Entonces se reduce a un pequeño gasto a esa radio. Y la radio desapareció, era una de mis redes favoritas, yo la escuchaba particularmente con mucho más frecuencia que otras radios, incluso mejor que RPP, ¿no? Era más divertido para mí. Los locutores eran más jóvenes, más divertidos. En RPP hay gente que está un poco más se puede decir, más vieja, ¿no? Entonces, puede ser un poco aburrido esos temas, pero ahí trataban temas de todo tipo. Ahí estaba Galdós, me acuerdo, en las mañanas, estaba Alan 10, Alan Deportes. Pero bueno, así son los negocios. Así son los negocios. Y la cerraron la radio, cerraron. ¿No? La radio, en otras palabras, pasó a otro formato ya. Pero hablando esto, un pequeño paréntesis, le decía de una radio Z, Rock and Pop, me acuerdo, que hace años había en FM. Y la radio igual también por temas, también no sé, ya de un tiempo que escucharla y desapareció. Pero, buscando radios en línea, encontré que esa radio existe, pero ya había internet ya, solo internet. La radio, el mismo nombre de radio, dejó transmitir en FM y transmite solamente en FM, ¿no? Y miren, ¿y cuál es el segmento de radio que escuchan ese tipo de radio? ¿Cuál es su segmento, su nicho de recepción? Solamente música rock y música pop. De los 90, de los 2000. Entonces solamente
en ese intervalo se cierra, está segmentado esta radio, ¿no? Ustedes no lo van a poder escuchar, ¿por qué? Porque es música de esa época, ¿no? A menos que alguien de ustedes tenga conocimiento, ¿no? Entonces está segmentado para ese tipo de radio. Es un ejemplo de cómo tú puedes poner tu radio en línea y segmentar para cierto número de personas, ¿no? Número de oyentes. Espero que haya quedado claro mi ilustración. A ver, radios de nicho. El nicho o el público al que nos dirigimos con una emisora virtual debería estar muy definido. Las radios generalistas en Internet es muy difícil que prosperen, a no ser que las grandes radios de aire que también transmiten en Internet. A ver. Por ejemplo, RPP es una radio grande, no tiene años. Es difícil que esta radio quiebre, ¿no? Difícil. Muy bien. Dice, para los pequeños proyectos de emisoras de online, hablamos de emisoras chicas que estamos empezando a hacer nuestra radio en línea, dice, tiene más asegurada la audiencia si la seleccionan, si está muy seleccionada. Por ejemplo, hay radios de culto en Internet que se dedican solamente a la música metal, ¿no? Habrá gente que le gusta esa música metálica, ¿no? Y otras para una programación exclusiva para el público LGTBIQ, no sé qué significa eso. Bueno. LGTBI, ya. Bueno, todos saben a qué se refieren, ¿no? Bueno, no sé. El mundo es tuyo, ¿qué más? Una radio FM, entonces acá el ejemplo le decía, ¿no? Solamente para un público específico, ¿no? La clase pasada le decía, por ejemplo, que hay música o información para cierto tipo de gente, ¿no? Puede ser moda, no sé, belleza, música, segmentar música criolla, música metal, música andina, qué sé yo, ¿no? A ver. Una radio en FM circunscribe las noticias y la realidad de sus programas a su comunidad u área de cobertura. Pero las radios en Internet son escuchadas en todo el mundo. Así que cuando hagas tus programas, piensa en grande. Selecciona temas de interés más general. No le hables solo a las oyentes de tu ciudad o país o anima por las redes a participar a gente de otros lugares. ¿No? Bueno, la idea es que tu radio pueda escucharse también en otros países. Y generalmente la gente que escucha radio peruana son peruanos que están en otros países, ¿no? Por ejemplo, hay gente que escucha radio. Por ejemplo, yo escucho en la mañana Radio Oxígeno con Galdós. El programa se llama Rock and Shock. Entonces la gente comenta de otros países, ¿no? Pero son peruanos que viven en otros países y que siguen la radio por internet, en otro horario será, ¿no? En Europa, pero participan, ¿no? A ver, más competencia, las mismas posibilidades de tener una cobertura mundial que tienes tú, la tienen miles y miles de radios que existen en Internet. Mientras que en tu ciudad compites con un puñado de radios en Internet, tienes que esforzarte aún más en diferenciarte. Por eso, crear contenidos de mucha calidad que se diferencian del resto, que sean extremadamente originales, es el reto, no tiene que ser una radio original. Atrévete, mientras en las radios tradicionales tienen a veces que producir programas más vendibles, que gusten a los oyentes y a los anunciantes. Online puede lanzarte e innovar sin presión alguna, porque además es bastante complicado conseguir publicidad para emisoras solamente virtuales. Es lo que decía, por ejemplo, en FM normales, tú tienes que buscar una radio que sea más vendible, más comercial. Es lo que le decía, por ejemplo, con Radio Capital, ¿no? Al no haber auspiciadores, pues era una radio de música cumbia, que la gente escucha música cumbia y más comercial para esa radio, en términos de negocios. No tan largos, dice. Una radiorevista de 2 horas en una radio FM es muy manejable, pero en Internet los tiempos son otros. Es raro que alguien permanezca conectado por más de 1 hora a una radio en línea. Por eso no te extiendas en más de 60 minutos en tus programas. Ese es un tema de comunicación, ¿no? A ver, calidad de transmisión. Ten en cuenta que la mayoría de radios en línea no transmiten con calidad muy alta, ¿no? A mayor calidad, mejor conexión tiene que tener la audiencia para escucharla. Por eso, hacer un programa de apreciación musical o música clásica por internet no tiene mucho sentido. A no ser que tengas un buen streaming y pueda transmitir en calidad alta, ¿no? Claro, si tú no tienes una buena calidad de internet, si tú escuchas, por ejemplo, música que tienes que escuchar todos los sonidos, ¿no? Con música clásica, donde hay varios tipos de instrumentos que simultáneamente tocan y por diferenciar, en la radio por internet, si no tienes mucho ancho de banda, no vas a poder escuchar. Entonces, que eso no tiene mucho sentido hacer un programa de música clásica, porque el internet no tiene mucho
ancho de banda. A ver, fomenta la interactividad. No olvides que quien escucha la radio por internet está conectado a la red. Por lo tanto, en tus programas explota ese factor al máximo. Realiza concursos virtuales, pide a la gente que opine en redes sociales, colocas encuestas en la web de tu radio para que la gente pida canciones y mande dedicatorias por Twitter o por WhatsApp, ¿no? Es lo que sé, por ejemplo, hay un programa que me escucho en las mañanas, que da en Radio Oasis, con Juan Francisco Escobar. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? Ese personaje, este locutor, hace un tema diario. O sea, por ejemplo, a ver, será un ejemplo. ¿Cuál es la película peor? La peor película que ves en tu vida. ¿Cuál es para ti la peor película que has visto? Que la más aburrida, la más que tú tenías expectativa por ver y totalmente te decepcionó, ¿no? No te gustó para nada. Fuiste a verla al cine o compraste tu DVD, tu CD, no sé, y totalmente no cumplió tus expectativas. Entonces la gente, para que llame en línea, estar llamando, ya no hacen la gente ahora eso. Antes llamaban por teléfono, ahora no hacen. Simplemente, ¿qué hacen? Dejan un mensaje por voz, ¿no? En tu WhatsApp. A ver, dicen, Juan Francisco, el peor la película que vi, por ejemplo, fue, no sé, Avenger 3, supongamos, ¿no? La peor película por tal razones. Entonces él en su programa pone la gente que deja sus mensajes y va comentando, ¿no? Entonces, sí, ¿no? La gente ya no por teléfono, sino que deja sus mensajes ahí. Y también dice, por favor, quiero que pongas tal música. Si la tienen, si ese segmento de radio está adecuado a lo que tú estás escuchando, obviamente que lo va a poner, ¿no? Si esa radio tiene que escuchar música rock, música pop, ¿no? Si dice, por ejemplo, quiero poner una música, por ejemplo, un rock de quién, de Coldplay, o de, por ejemplo, Aerosmith, no sé yo, Bon Jovi, lo va a poner porque está en ese, segmentado en ese grupo. Pero no se ve, por ejemplo, ponen una música criolla, ¿no? Porque en esa radio no está para eso. Entonces, ahí tú fomentas la interactividad, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Piensa multimedia. Puedes colgar en tu web documentos que complementen lo que estás diciendo. Puedes poner imágenes, videos, ¿no? Para que tú puedas hacer tu radio más representativa. A ver, vamos a ver dónde llegamos. ¿Las radios en línea deben pagar por derechos de autor la música que pasan? Sí, ¿no? Sí. Las radios deberían, el Perú no está muy normado eso, pero en otros países, por ejemplo, si tú quieres pones tu radio, ¿no? De música criolla, ¿no? No sé, ¿de quién es criolla? Un ejemplo, a ver. No sé, de Pepe Vázquez, supongamos, ¿no? Pones tu música. Y si tú quieres poner su música a esa persona, tienes que pagar a esa persona. Obvio, la gente está muerta ya, no está acá, pero tiene su familia, ¿no? Sus hijos, su esposa, que tienes que pagar tú un derecho de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes poner esa música. Entonces se paga. Entonces la respuesta legal es sí, aunque muy pocas lo hacen. Primera parte de este especial sobre derechos de autoría y radios en línea. Hace tiempo me enteré, por ejemplo, en Radio Televisa, en México, transmitían hasta estos meses, no sé hasta qué mes, transmitían, por ejemplo, Chespirito, ¿no? Y ponían sus programas, ¿no? Que, bueno, son muchos personajes, ¿no? El Chavo el Ocho, Chaplin Colorado, etc. ¿Y qué pasaba? Que la radio Televisa tenía que pagar a la familia de Chespirito, ¿no? En este caso a su esposa o a sus hijos, pagar, porque cada vez que ponían su programación, ellos recibían un dinero. ¿Pero qué? ¿Qué pasó este año? Este año, por el tema de pandemia y tantas cosas, ya no llegaron a un acuerdo a renovar su contrato. Entonces, por lo tanto, ya Televisa ya no emite su programa de Chespirito, ya no emite. ¿Por qué? Porque ya no pagan, ya no le pueden pagar a la familia de Roberto Gómez Bolaños, ya no lo puede pagar. Entonces, por lo tanto, ya no se transmite ya en televisión abierta, ¿no? Entonces, aquí a la que hay derecho de autor, sí se deben de pagar por la música que uno escucha. Síntesis, ¿no? ¿Qué más? Sí hay que pagar por las radios, tienes que pagar por un concepto de propiedad intelectual, lo que decía. A ver, dice, mi radio es educativa y no pasa publicidad. Si no importa, si tu radio pasa música con derecho de autor, tienes que abonar la tarifa. No tienes que abonar siempre. A ver, esto acá. ¿Qué equipos se transmiten en línea? ¿Qué equipo necesitas tú para transmitir en línea? Realmente solo necesitamos una computadora y además no tiene que ser usada exclusivamente para eso.
Si, por ejemplo, tienes una máquina destinada a automatizar a la programación, salir al aire en FM, esta misma sirve para mandar la señal virtual a Internet, ¿no? En tu música tú puedes ser tu DJ, música que tú deseas, y simultáneamente también puedes enviar tu señal a Internet. A la computadora podrías insertarle un micrófono y así poder hacer transmisiones en vivo. Pero si quieres instalar un pequeño estudio para hacer programas con varios invitados y sacarlos por Internet, deberías invertir en estos equipos, ¿no? Entonces necesitas una computadora, ¿no? De ciertas características, es mucho más potente y mejor. Tienes que tener una tarjeta de sonido, ¿sí? ¿Qué más? Tarjeta de audio o consola. Una mala tarjeta registrará con mucho ruido tus locuciones. No trabajes en el audio integrado de tarjeta madre. Tienes que tener, por ejemplo, tu tarjeta de audio aparte. Tarjeta de audio. Tu tarjeta de sonido, ¿no? Implementado. Porque eso tiene una mejor fidelidad en el sonido, en lo que tú hables, en lo que tú puedes emitir. Parlante o altavoces para que se escuche lo que tú hables, micrófonos, cables y conectores, ¿no? A ver. ¿Qué equipos se necesita tener acá? Por ejemplo, una consola. La salida de la computadora se conecta a la entrada de la consola, a uno de los canales de entrada estéreo. Los canales con conectores LXR se conectan a los micrófonos, y luego la salida principal o máster de la consola se conecta a la tarjeta de audio de la computadora. Ajá. Entonces, están conectadas, bueno, no tengo una gráfica. A ver, tienes tu computadora donde tú hablas, tienes conectada una consola para que se mezclen los sonidos, y esa regresa a tu computadora por las tarjeta de audio, y de ahí recién va al internet, ¿no? Para que esto funcione, recuerda que si usas Windows, debes activar en la tarjeta de audio la entrada mezcla estéreo. Muy bien. Eso es lo más importante, el servidor streaming, ¿no? Los servidores son aquellas empresas que te permiten transmitir nuestro programa usando la tecnología streaming. Los oyentes no tienen que esperar muchos minutos que se baje un audio. Se conectan al servidor y escuchan en tiempo real en línea, ¿no? A ver, yo le decía, hay servidores que son gratis, que tú no pagas nada, pero tienes poco número de personas que te van a escuchar, ¿no? Gratis. También hay máquinas, servidores mucho más poderosos, ¿no? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, habla cómo transmitir en un servidor gratuito. Bueno, voy a dejarle, estos son temas más que todo de configuración, ¿no? Un software para transmitir en línea también. Este software es que tú tienes que tener para que ese software tú puedas mezclar tu información, música o voz y enviarlo a la nube o enviarlo al servidor. Necesitas un servidor, un software para poder usar esa información en un solo tipo de bits para enviarlo a tus servidores. ¿Qué software utilizan? El boot, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo más importante, alumnos. Las computadoras, los servidores, y esto es un tema de configuración, ya que para nosotros, si tú quieres dedicarte a esto, tenés que buscar, ¿no? Esta información. Muy bien, entonces hemos hablado lo más importante. Lo más importante del